Buenos días. Es un gusto cumplir este papel de moderar y conversar, en primer lugar, con Guillermo de Osma y luego con algunos de los premiados o con los otros premiados, con Enrique, con Concha Jerez y con Abelino Sala. Me han pedido que hagamos algo ágil y que tenga una duración soportable antes de estas horas que ya están cercanas al almuerzo, a la comida, y por tanto vamos al asunto central, que es hablar con Guillermo de Osma de su trayectoria como galerista y de sus pasiones artísticas. Querría también yo añadirme a las felicitaciones a Hoy es Arte por haber pensado en este premio. Creo que un premio realmente muy justo. Faltaba o se echaba en falta esta distinción al sector del galerismo, es decir, dentro del sistema del arte hay, como sabemos todos, premios nacionales, premios a artistas, hay premios Velázquez, hubo en su momento hasta premios de la crítica, y faltaba un elemento central del sistema del arte, que es la tarea, la labor que hacen los galeristas, defendiendo sus proyectos, pero también apoyando a los artistas, consiguiendo que haya estructura, que haya sistematicidad, permitiendo que haya un orden también en esta situación. Es también algo que me ha llamado poderosamente la atención, que estamos haciendo, ¿verdad?, este premio en un momento todavía muy, muy problemático, pero que llevamos media hora y no apareció la mención al COVID, ¿no? Aunque es evidente que está, porque estamos con nuestras mascarillas y con nuestras distancias de seguridad, y que este año que hemos pasado, este año justamente desde marzo del 2020 hasta ahora marzo del 2021, ha sido uno de los años más tremendos de nuestra vida en todos los planos, y por supuesto también el de las galerías, el de las ferias de arte que se han ido cancelando. Pero vamos con el asunto. Una pregunta retórica. ¿Te gusta el tango? Sí, sí me gusta. Bueno, pues hay Hoy lo escuchaba en Radio Nacional esta mañana. Bueno, pues sabía de tus pasiones también argentinas, ¿no? Uno de los tangos más conocidos es Volver, con la maravillosa interpretación de Carlos Gardel, ¿no? Y en la letra dice que es un soplo la vida, que 20 años son nada, que febril la mirada errante en las sombras. Bueno, puede ser como el preámbulo de nuestra conversación, ¿no? 20 años son nada, en realidad son 30 años. 30 años de la fundación de la Galería Guillermo de Osma, además 30 años marcados también por un tono argentino, ¿verdad? Torres García, ese mundo latinoamericano, Mi Norte es el Sur, Barradas y Torres García, abres con ellos la galería. Cuéntanos qué te lleva en el año 1991 a tomar esa decisión, ese año previo a las Olimpiadas, a la Expo de Sevilla. ¿Qué es lo que lleva a Guillermo de Osma a abrir en ese momento la galería? Bueno, algo de inconsciencia, como siempre pasa con el galerista, ¿no? Yo venía de Nueva York, donde había vivido 8 largos años, y la verdad que era llegar a otro mundo pues muy diferente, al que por supuesto nunca me había alejado, que era el mundo cultural español y el mundo del galerismo español. Tardé un tiempo en enfocar un poco el proyecto, pero bueno, yo tenía ese recuerdo, y aquí en esos homenajes, además de Soledad, que viene de ese linaje maravilloso de los Dalmau, de los Juanes Mordós, en mi época de la universidad había una galería que era la Galería Multitud, que hizo una labor fantástica de recuperación de las vanguardias españolas, y aquí un pequeño homenaje, y yo eso estaba en mi mente y me tintineaba con fuerza. Y cuando decidí abrir este pequeño espacio en Claudio Coello 4, donde sigo, lo inauguré con esa exposición que tú comentas, Torres Barradas, que se conocen en España, y es Barradas el que le va a mover el piso a Torres y le va a llevar hacia la modernidad, pero era un artista casi totalmente desconocido en nuestro ámbito, y tuve la posibilidad de reunir suficientes obras del uno y del otro y de establecer un diálogo entre ellos. Y eso marcó ya muchísimo lo que iba a ser la línea de la galería, que empezó siendo una galería con el firme deseo de revisar y de revisitar, sobre todo, porque lo nuestro es el ojo, es ver la vanguardia histórica española, pero al mismo tiempo apoyarla, quizá con una cierta pretensión, prefiero decir ambición, con un proyecto también cultural. En el primer catálogo se editaron la correspondencia inédita
que hoy está en el Getty, entre Guillermo de Torre y Torres García, y esa es un poco la línea que hemos pretendido seguir. Con el tiempo hemos ido ampliando los horizontes y hemos revisitado también artistas más contemporáneos, unos con el compañero y buen amigo y maravilloso crítico que es Fernando Castro. Hace muy recientemente una expresión que yo tenía muchísimas ganas de hacer hace tiempo, que es la de Joan Rabascal, ¿no? Con el texto fantástico ha sido de Fernando. Así que me hace mucha ilusión hablar contigo hoy. A mí también, como bien dices, tenemos también una relación de amistad y de trato desde hace años. Algo que he sentido siempre en conversación contigo es, al margen de la vocación, la voluntad férrea de trabajar en el galerismo, es también la actitud del historiador. Una actitud por tu parte y una voluntad de hacer en la galería un trabajo también de historia y tú mismo implicarte en esas consideraciones históricas. ¿Qué hay en ti de esa pasión también de la historia del arte, es decir, de darle vueltas a cómo hacer proyectos que tienen ese fondo tan característico en tus publicaciones, científico, artístico, de elaborar más libros que catálogos, es decir, de hacer investigaciones de largo alcance histórico? Sí, gracias por mencionar esa faceta que va unida a la otra. Yo he intentado no crear un modelo, que sería, no vendría a cuento, simplemente crear mi propio modelo. Y ese modelo pues, es esa especie de unión entre el galerismo, el hecho de vender, que yo creo que hemos adelantado muchísimo, como decía también Alberto, realmente la labor del galerista es fundamental, es una labor, por supuesto, cultural y, por supuesto, comercial. Y siempre nos olvidamos que la venta es fundamental. Yo no sé si era Quentin Bell, un hombre muy ligado al laborismo, así que poco sospechoso, el que decía que el arte existe porque se vende. Y bueno, y es una frase muy interesante para meditar sobre ella, ¿no? La venta no deja de ser comunicación, no deja de ser lo que permite al artista seguir con sus proyectos y también al galerista, claro, si no cerramos la persiana, que es lo peor que puede pasar. Y yo siempre he unido a eso mi formación de historiador del arte. En realidad nunca pensé que iba a ser galerista y bueno, pues esas cosas también fascinantes de la vida que una vez se deja llevar como el barco en la tormenta o las corrientes, ¿no? Se deja llevar por esas corrientes de la vida que de repente pensando que uno iba a ser pues, profesor en un instituto o como mucho en una universidad, pues acabó siendo un galerista. Y bueno, pues eso la verdad que también es bastante fascinante. Entonces ese lado de historiador del arte, he trabajado en museos, he publicado algunas cosas, me gusta dar conferencias cuando me las piden, pues ese lado lo he intentado siempre incorporar y me parece que es fundamental esa bicefalía que tiene la galería, o al menos eso lo intento, pero que yo creo que tienen en el fondo todas las galerías de arte, ¿no? Has señalado en esta respuesta la importancia que tiene también el enfoque evidentemente comercial y cómo uno consigue que el proyecto de su galería tenga un rendimiento también y que permita que la galería continúe, que los artistas reciban sus honorarios correspondientes, que se puedan hacer las publicaciones, que pueda estar uno sosteniendo ese proyecto que ha construido y que ha creado. ¿Cómo has ido viendo la evolución o cómo se fue posicionando tu galería apoyando y apostando además por un arte, como has dicho, en gran medida de vanguardia y de vanguardia histórica, aunque también has llegado hasta la actualidad? ¿Cómo fue encontrando en aquellos años 90 y final del siglo XX, cómo fue encontrando su coleccionismo? Es decir, cuando empiezas, ¿había un coleccionismo que tú tuvieras que crear o había un coleccionismo que estuviera preparado para asumir y para aceptar? ¿O era más bien pensando en coleccionismo no ya tanto particular cuanto institucional, museos y grandes colecciones? Sí, una buena pregunta. La verdad que cuando vine estaba bastante perdido. Yo llegué en el 89 con Nanlor y con un hijo que también está por aquí, que acababa de nacer, así que realmente pues era una situación un poco especial. Yo había dejado, venía todos los años por supuesto, pero había dejado Madrid el año, soy bilbaíno, pero había estudiado en Madrid, había dejado Madrid el año 76 y volví el 89, o sea que habían pasado muchos años, realmente nunca había trabajado en España. Y en Estados Unidos era socio de una pequeñita galería
y realmente nuestros clientes pues, no eran españoles, algunos se acercaban, pero era muy raro. Así que yo tuve que crear esa base de coleccionistas, que algunos pues, vinieron hacia mí, otros tuve que ir hacia ellos, y luego fuimos creando también algunos coleccionistas interesados por ese momento muy interesante, muy fascinante del arte español. Y luego tengo que reconocer que la ayuda institucional fue fundamental. También es verdad que los museos en ese momento hay una búsqueda por la memoria de todos esos años, que a veces estaban ya en las colecciones, pero con bastantes lagunas, y tuve la suerte de que pude, en algunos casos, ayudar a rellenar muchas de esas lagunas. Hemos trabajado mucho con fundaciones, instituciones, con el Reino, obviamente, pero también con muchos otros museos. Otra cuestión también para una galería es la participación en ferias de arte. Has participado con tu galería en ferias de arte, has sido una presencia continua en la Feria de Arco, en la que has estado en muchísimas ediciones. ¿Cómo te veis o cómo te veías un poco el contexto de las galerías modernas o de vanguardia en ese cambio continuo de tendencias del arte contemporáneo, ¿no? Eso que siempre se ve en ferias, ¿no? Cuando llega uno a los stands de las galerías que trabajáis con vanguardia, que fue cada vez más significativo cómo había hasta otro tipo de moqueta, ¿no? Y hubo un momento en el que como que conserváis vosotros la moqueta cuando los demás arrancaban la moqueta, y era como ese momento del suelo enmoquetado del arte de vanguardia y el suelo industrial del arte contemporáneo. Es decir, ¿cómo te veías dentro de ese gran espacio selvático que es el arte contemporáneo, manteniendo todavía el timón de las vanguardias? Bueno, nosotros en un año ensayamos el suelo sin moqueta y la verdad que no funcionaba. O sea que volvimos a la moqueta. Pero primero, claro, yo he trabajado, digamos, con los que abren la puerta del arte, no solo moderno, sino contemporáneo, ¿no? Son los padres y los abuelos de muchísimas de las cosas que están pasando ahora, ¿no? Ha habido un avance enorme tecnológico, pero quizá en el concepto, una vez que se abren las puertas, que las abre tu querido y admirado Duchamp o otros de los artistas, ¿no? Los performances, los happenings, los vídeos primitivos, pienso en todos los artistas que trabajaron sobre la película, desde Fischinger hasta Sistiaga, etcétera, etcétera. Es decir, realmente se abren tantos caminos desde el año 10 hasta el año 60, con el conceptual y el minimalismo, que la verdad que lo tienen difícil las generaciones que vienen después. Y yo me veía, siempre lo he dicho, yo me veía como un poco el arqueólogo de Arco, el prehistórico de Arco, ¿no? Pero en el fondo la línea es muy clara y empieza ahí, ¿no? Entonces yo creo que ha sido también creo que Arco ha tenido esa visión y esa idea de que era muy importante empezar pues por donde hay que empezar, que es el principio, para entender lo que viene después y dejar un espacio para las galerías históricas o modernas, como la mía y como la de otros amigos también. En el último minuto que tenemos te haré preguntas así rápidas para que me digas algún nombre y así cerramos. De todas las exposiciones que hiciste, ahora, a bote pronto, ¿cuál es la que recuerdas con más pasión? Exposiciones. Tuyas. Hombre, la primera, sin duda. Torres García Barradas fue una exposición fundamental. Son dos artistas con los que siempre me he sentido muy cercano y la verdad que fue esa idea de introducir algo antiguo, pero que era muy nuevo, porque Barradas se le hace una exposición cuando muere el año 29 de homenaje y nunca más se ve. Entonces, a mí ese lado, que quizá también tiene que ver con la vanidad de uno, del que habla en este caso, pues de introducir cosas nuevas, cosas que no se han visto, que luego se han reinterpretado y revisitado en exposiciones mucho más importantes, museísticas. El caso de Maruja Mayo es otro caso, que es otra, yo creo que es una de las grandes exposiciones que hicimos ya en el 92. Esa es otra exposición importante. La que colaboramos me pareció una exposición muy importante, la de la materia, que fue una exposición bastante conceptual y que Fernando nos ayudó.
la de biomorfismo que comentaba antes, y la verdad que dejo muchas en el tintero, es que hemos hecho más de 100 exposiciones en estos 30 años. De todas las obras que has tenido en tu galería, de todas las que has tenido, ¿cuál es la que más te gustaba y más te costó desprenderte de ellas? Ay, Dios mío. La pregunta del millón. Yo creo que la exposición más importante que he hecho es la de biomorfismo. Yo creo que es una exposición realmente importante y que también abre el camino a que se vuelva a hacer en un museo, por ejemplo en este, o en Pompidou, vamos, porque es una exposición que trata sobre un tema que es fundamental en el arte de vanguardia, desde luego. Lo biomórfico tiene una presencia importantísima en el arte de vanguardia y siempre nos ha quedado la tentación. Yo lo hice con 2 galerías parisinas, porque era fundamental tener esa colaboración para poder enseñar un espectro amplio y ambicioso de lo que representaba el biomorfismo en el arte del siglo XX. Siempre nos ha quedado muchísimas ganas, y yo creo que lo haremos, de hacer la segunda parte, es decir, el biomorfismo a partir del año 60 hasta el 2021. De todos los artistas que has conocido personalmente, ¿quién es el que te causó mayor impresión? De los artistas que has tratado personalmente. Pues mira, yo creo que ha sido Dries Berlin, que es un personaje interesantísimo, es un artista profundo, tiene un lado también de pensador, tiene un mundo visual icónico que a mí me gusta mucho. Al final lo visual es lo que nos une un poco a todos los que estamos aquí, el ojo, el ver. Y yo creo que Mariano es alguien que me ha impactado mucho. Me impactó mucho nuestro amigo Rabascal, el que yo había conocido en París. Rabascal en una FIAC se presentó hace mucho tiempo. Yo tenía, de hecho, una obra de él en ese momento en el stand, y él, claro, se sorprendió muchísimo que una galería madrileña, bilbaíno madrileña, tuviera una obra de él. Pues la verdad, y ahí empezamos una conversación. Y ahí empezó esta idea de hacer una exposición. Te hablo de esto hace 20 años. Empezó. Mis proyectos siempre tienen una larga elaboración, que yo creo que es una parte también muy bonita de nuestro trabajo. En una de las ocasiones, como dices, que estábamos en tu galería presentando la exposición de la materia, ¿no? Que allí me invitaste a que pegara una charla breve, que luego fue un rollo largo, como era evidente, y estaba colocado a mi izquierda nuestro querido y añorado Eduardo Arroyo, y al terminar dijo: este es un sitio en el que da gusto estar, refiriéndose a tu galería. Dijo: ¿verdad que aquí nos podríamos montar un combate de boxeo? O sea, da gusto estar aquí. Y luego conversábamos con un coleccionista y también teórico, historiador del arte, que se dedicaba a cuestiones del sueño, ¿no? Que había colaborado también contigo. Y nos estuvo hablando esa noche de las curas del sueño, del análisis del sueño, del tratamiento del insomnio, de que teníamos que dormir mejor. Y hay que decir que en estos momentos en los que hemos pasado un año de malos sueños, tu galería ha sido un gran sueño, un sueño excepcional, y que has ganado este premio en esta primera edición con todo el merecimiento. Por tanto, felicitaciones y un aplauso para ti.